Soy María Hernández, psicóloga clínica y de la salud del Hospital Militar Central, y quiero que conozcan mi historia de vida. Su historia inicia con una fuerte conexión con el Hospital Militar Central cuando su hermana mayor de 6 años de edad muere a causa de una enfermedad cardíaca, y aunque no se podía hacer mucho por su condición médica, sienten un profundo agradecimiento por la institución y el apoyo que recibieron. María Hernández llega a la vida de su familia como una niña soñada y anhelada por sus padres. Ellos con el anhelo de volver a tener otro hijo, y llego yo y pues sí hubo felicidad realmente en ese hogar. A los 2 años, 3 años, ya llega mi hermana y pues ya empezamos nuestra vida como tal en familia, ya ellos ya deciden no tener más hijos. Mi papá siempre viajó porque él en principio pues trabajó en trabajos muy informales, pero ya después logró ubicarse y encontró una vocación que era trabajar en la metalurgia, en donde él empezó a trabajar armando placas de hierro, y ya después con su trabajo, con sus contactos, pues inicia trabajo para petroleras. Aunque no tuvo la presencia permanente de su papá por su trabajo, siempre contó con su apoyo incondicional, un hombre disciplinado y constante que le enseñó el valor de las cosas y el valor de estudiar para tener mejores oportunidades. Mary, antes de terminar el colegio, encontró en la psicología de la salud su vocación y su forma de ayudar y servir a otras personas. Yo ni siquiera entendía en ese entonces bien de qué se trataba la psicología, era un imaginario que tenía yo en la cabeza. Me costaba explicárselo a mi papá. Mi papá, su nivel educativo no es muy alto, entonces me costaba también que él me entendiera un poco de qué significaba que su hija se fuera a dedicar a una carrera que en ese entonces pues no tenía el auge que tenemos en este momento. Cuando yo le dije a mi papá, porque mi papá ya empieza como, bueno, ¿qué va a estudiar? Y él anhelaba que alguno de sus hijos fuera ingeniero. Pues no. No. Pues cuando yo ya le digo, no, yo no voy a estudiar ingeniería. Y él me dijo, ¿por qué? Y yo, no, a mí no me gustan las matemáticas, a mí eso no se me da, nada de química, nada de eso me gusta, y yo quiero ser psicóloga. ¿Eso qué es? ¿Eso cómo le va a dar para vivir? Y yo le decía, tranquilo, es lo que yo quiero hacer. Pese a la negativa y desconfianza de su papá, accedió a pagar el primer semestre. Su rendimiento destacado hizo que su padre se sintiera confiado y tranquilo de su decisión. Con todos los prejuicios del mundo, bueno, ingreso yo a estudiar psicología. Y me empieza a ir muy bien, y cada vez que yo le entregaba las notas, porque me pedía notas, cada vez que yo le entregaba las notas como que él no tenía nada que decirme de bueno, pues sí, seguiré pagando con muchos esfuerzos, porque estábamos en una época en donde Colombia económicamente pues todo el país estaba en crisis, pero lo logramos. Mientras finalizaba sus estudios, anhelaba hacer las prácticas en el Hospital Militar Central, un sueño que veía lejano, pero con disciplina logró hacer realidad. Nosotros teníamos claro que el estudiante de la Católica que hiciera la práctica en el militar es porque era uno de los mejores estudiantes. Entonces era uno de los mejores sitios de práctica. Y yo decía, no, yo quiero. Efectivamente me presento ante un grupo de psicólogos que pues ahorita en esta época pues ya no nos acompañan porque ya se han pensionado. Entre esos nuestras profes Patricia Hernández y Elisa Cajigas. Unas duras realmente en la psicología, y presentar entrevista con ellas pues no fue nada fácil, sí, las pruebas eran duras, realmente sí pasaban los mejores y pasé. Entonces roté por todas las áreas del hospital en mi práctica, y había una en especial que no me gustaba. Yo decía, no me gustaba el trabajo con los niños, pero ni siquiera conectaba con ellos. Disfrutaba más del trabajo con adultos y militares que llegaban en condiciones difíciles, producto de la época dura. Eso emocionalmente para un estudiante de psicología es muy fuerte, pero mis profes me mostraron unas técnicas en donde la compasión, la empatía, el proceso de humanización desde ese entonces con estos pacientes soldados o militares que llegaban en estas condiciones bien difíciles, bueno, pues me enseñó varias cosas, pero yo siempre decía, yo quiero trabajar con población así. Debió enfrentarse a la incertidumbre de no encontrar pronto estabilidad laboral. La presión de su papá empezó a asustarla y a confrontarla. No quería defraudar al hombre que se esforzaba todos los días por sacarlos adelante. Pero un día, la llamada de un colegio en Bogotá hizo que todo cambiara.
empiezo a trabajar en este colegio. No era un colegio distrital, era un colegio por convenio, en ese entonces se llamaba así, un colegio que tenía la mitad distrital y la mitad era privado. E inicio yo a conocer de frente la realidad de lo que viven muchos adolescentes y niños en este país, en muchas situaciones. Códigos blancos, violencias intrafamiliares, problemas escolares, problemas de aprendizaje, y me empieza a gustar. Inició a la par con su trabajo su especialización en salud, que le permitió poder estar en el radar de otros trabajos. Es así como es contactado por su amigo Luis Salinas, colega de universidad y carrera, quien ahora estaba en el hospital militar y le contó de una vacante aquí en la institución. Pues él me dice, hay una vacante, no sé si te quieras presentar. Y yo, ¿cómo así? Sí, obvio que me va a presentar. Y me presento, y si en la práctica fue difícil, pues en ingreso como profesional, se podrán imaginar, ya habían más psicólogos, y eran todos los psicólogos y yo. Y bueno, ahí sí dije, yo creo que no voy a pasar. Ya después de todo el proceso administrativo, en fin, y ya mi profe Patricia Hernández me escribió un correo que todavía lo tengo impreso y guardado, en donde me da la bienvenida al hospital militar. Llego yo aquí, inicialmente a la consulta externa, pero claro, el trabajo aquí es completamente distinto y fue una mezcla entre mi práctica que hice, entre los trabajos que tuve antes de entrar al hospital y el hospital, en donde me empiezo a sentir, ahora sí llegué a donde tenía que estar. Llegar por segunda vez al hospital militar fue la respuesta a su trabajo y dedicación, ya con mejores herramientas para trabajar con niños que se han convertido en su gran pasión. Sus 13 años en la institución le han valido un reconocimiento ganado a pulso por su entrega con los pacientes más pequeños y la admiración total de su padre. Yo creo que jamás le había visto tanto orgullo a mi papá en los ojos como ese día, ¿sí? Mi mamá también estaba contenta, pero para mi papá, el que yo hubiera hecho la práctica acá ya era su orgullo. El que yo haya pasado a trabajar aquí, pues no lloró porque rara vez le vi una lágrima en sus ojos, pero efectivamente él fue muy feliz en ese entonces cuando se enteró que yo estaba trabajando aquí, y siempre a partir de ahí él me preguntaba cómo le fue, qué tal el trabajo, cómo es la gente allá. No, él siempre muy interesado por el hospital porque le tenía una gran admiración. Enfrentó uno de los momentos más difíciles como profesional, hija y cuidadora, un suceso que cambió su historia y la de su familia. Iniciaba un camino de confrontaciones que colocarían a prueba su paciencia. Los papás tienen una muy mala costumbre, y es que ellos se guardan todo. Entonces, si les duele, si les pica, si les rasca, hasta que ya no ven que fue irreparable, no hablan. Y así era mi papá. Entonces me llama mi mamá y me dice, es que su papá no puede mover los dedos, ¿qué será? Le está doliendo el brazo, pero la noche anterior me han dicho que todo estaba bien. Entonces, como buena psicóloga que trabaja en un hospital impresionantemente grande como este, empiezo a buscar a un médico internista para pedirle su concepto. Yo tenía unos exámenes que mi papá se había sacado de colesterol, triglicéridos, bueno, él siempre manejaba unas cifras de colesterol impresionantemente altas, y el doctor revisa esos exámenes y me dice, no, pero esto está muy mal, y que le está doliendo. Entonces yo le digo, dice el doctor una frase que nunca se me va a olvidar, y es, si usted quiere tener papá para Navidad, llévelo ya por urgencias. Un diagnóstico definitivo de cáncer lo cambió todo. Para ellos como familia empezaría un camino de largas noches de turnos, despedidas y cuidados. Pero antes sería ella la que le daría la noticia a su padre. En ese momento que yo hablo con mi papá, hablo como hija, psicóloga, de todo, ¿sí? Hablo con él y le digo, papá, lo que pasa es que esto parece que es un cáncer, y él me dijo, sí, yo ya sabía. Una gran sorpresa, porque pues uno pensaría que mi papá no entendía nada de eso, y lo entendió todo desde un principio y lo pronosticó. Sí, dijo, no, yo ya sabía. Dijo, yo ya sé, yo creo que yo les duro unos 2 meses. En esa conversación que tuve con él, yo tenía que hacer una tarea importante que hacemos los psicólogos. Parte de nuestras tareas y es recepcionar algo que se llama voluntades anticipadas, que es ese derecho que tiene el paciente a decidir qué quiere para su fin de vida, cómo quiere que sea ese momento. Y empiezo yo a explicarle una por una.
Y él empieza a decirme: Pese al dolor por el que atravesaba, Mary le ayudó a su papá a redactar sus voluntades anticipadas y fue quien lideró cada una de sus peticiones sin refutar la más mínima. bueno, no quiero intubación, no quiero UCI, no quiero eutanasia, y todo eso se escribió ese día en una hoja en blanco, en una hoja que yo tenía porque yo apuntaba a qué hora le daban el medicamento, qué doctor pasaba. Era súper rígida con eso, además porque él siempre pedía que eso se apuntara, porque hacíamos turnos con mis hermanos para cuidarlo a él. Entonces, él siempre pedía eso y yo las apunté ahí. Venía el otro proceso difícil, que fue tener que hablar con mi familia. Mi familia, que en ese momento para mí era solamente mi mamá y mis hermanos. El acompañamiento hasta su último día de vida, liderando, complaciendo sus deseos y sus últimas peticiones como paciente y como papá. Los bautizos por la iglesia adventista son en una pila bautismal. Entonces yo me peleé con toda la familia porque yo decía: mucha gente, va a ir mucha gente, es una familia muy grande. Pero él quería que fuera toda su familia, y ahí entendí algo que siempre trabajaba aquí, pero que cuando tengo que vivirlo yo misma, tuve que entenderlo, y es: la voluntad del paciente se respeta. Y él me llama y me dice: yo necesito que esté toda la familia. Y yo, bueno. Ese mismo 18 celebramos su último cumpleaños. Celebramos, él sopló las velitas y se despedía de todos sus hermanos. Mi papá se dio el lujo de despedirse como quiso, y se lo cumplimos. Y después de ese día empieza a decaer. El lunes 20 era su cumpleaños realmente. ¿Uno qué le dice al papá ese día? ¿Feliz cumpleaños? No, yo no sabía qué decir. No tenía ni idea qué decir. Y fue duro cuando llamo y mi mamá me dice: no quiere pasar. Y ahí entendí cómo es que se va perdiendo una persona, un ser querido. Yo perdí a mi papá en muchos momentos, no solamente el día que falleció. Yo lo fui perdiendo cuando vi que ya no podía caminar, cuando vi que ya no podía moverse bien, cuando vi que ya no decía una palabra de cariño. Lo fui perdiendo de a poquitos. Y el viernes 24 de enero a las 4:22 de la mañana él fallece. Me pude despedir de él, decirle esas últimas palabras, que igual se las había dicho en vida, porque hay algo importante, y es que todo lo que tenía que decirle a él se lo dije en vida. Sus amigos han sido su gran apoyo y fortaleza para transitar este y muchos momentos de su vida. El doctor Salinas y la doctora Susana Redondo han sido manos amigas que ha encontrado en el Omil. Ese abrazo en silencio, ese venga, la llevo a almorzar, ese estar pendiente, el celebrar mi cumpleaños, que fue un mes después de que mi papá fallece. Fue un cumpleaños muy distinto, pero muy lindo, gracias a ellos dos. Entendió con la muerte de su padre que el Hospital Militar Central cuenta con un equipo profesional invaluable y que estamos por encima de otras instituciones. Hay que seguir trabajando todos los días por los pacientes, los mismos que han cumplido un papel fundamental en su tránsito del duelo, junto a su mascota Milo, su soporte emocional. He hecho uso de muchos recursos para poder salir adelante. Uno de ellos es mi mascota Milo. Milo, que tiene 1 año y 4 meses ya. Y Milo es mi apoyo emocional. Empezamos con este proyecto en el hospital de Fuerza Peluda y Protocolo Easy, y efectivamente puedo decir en carne propia, sí son un apoyo emocional para nosotros. Estoy en este momento, este año, haciendo el curso de terapia animal asistida, porque quiero cada vez aprender más en cómo hacer que un animalito sea
un guía en este proceso para poder ayudar a los pacientes, sea una vía para poder ayudar a este paciente que está sufriendo o a su familiar. Y ese ha sido una de las maneras en las que he salido adelante. Sabe que no está sola, cuenta con un equipo multidisciplinario de apoyo permanente que garantiza un mejor acompañamiento hacia el paciente y su familia, en todos los momentos para brindar la mejor atención. Mi equipo de trabajo de pediatría es un gran aliado, ¿sí? Y todo lo que pido me dicen sí. Y nunca me he sentido frustrada de decir hasta aquí puedo, pero yo quisiera hacer más. No, además que no trabajo sola, trabajo también con psiquiatría infantil, trabajo con trabajo social. Entonces siempre tengo esos apoyos en donde uno sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde uno le puede generar ciertas expectativas a un paciente también en su parte emocional. Ama ser psicóloga y disfruta poder dedicar su vida al servicio de otras personas, poder acompañarlas y brindarles las herramientas y los mejores escenarios para los pacientes. Es un trabajo muy diverso, es donde uno no se aburre realmente. Haciendo psicología en el hospital militar uno no se puede aburrir, porque uno llega hasta donde uno quiere llegar y hasta donde uno pueda llegar. Entonces es un trabajo en donde sí, siempre vas a ser psicóloga, pero no cualquier psicóloga. Eso depende de ti, de cómo te abras en el mundo que estás. Yo que estoy en el mundo de pediatría, entonces las ideas que se le puedan pasar por la cabeza en una intervención terapéutica, obviamente basada desde la evidencia, pero siempre con el apoyo de, ok, sí lo podemos hacer, intentémoslo y hagámoslo a ver si nos funciona. Muy bien, nos funcionó, ahora lo vamos a hacer mucho mejor. Entonces eso, me encanta este grupo, ¿sí? Que todos los días podemos crecer más y más y más. El Hospital Militar Central, el lugar donde alguna vez soñó estar, donde ha podido ayudar y acompañar a muchos niños, donde se siente plena y feliz. Es un lugar en donde todos los días aprendemos. Esas ganas de hacer cada día más por el paciente, por el equipo de trabajo. Es un hospital en donde quedarse quieto no tiene sentido, porque el hospital da para muchos proyectos. Aprendí a que a veces así estemos en un hospital militar en donde hay unas reglas estrictas, en donde veo uno la mayor parte de la población con el uniforme muy bien puesto. Pudimos armar protocolos en donde ahora los animales pertenecen al hospital y eso quiere decir que el hospital también se puede abrir a nuevas oportunidades y eso también me enseña que la vida no es una cuadrícula. Como mi papá era tan rígido en muchas cosas y ahora trabajo en el hospital militar y como que toda mi vida siempre se había hecho en una cuadrícula y el hospital también me enseñó eso, que las cuadrículas se pueden abrir para mejorar muchas cosas.